Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenas tardes todos ustedes. Bienvenidos a esta clase magna UTEL. Mi nombre es Armando Sánchez Estrada y el día de hoy vamos a revisar el tema PC, un análisis profesional. Bueno, este tema bastante, digamos que controvertido, porque podemos encontrar diferentes opiniones, podríamos decir que análisis sobre lo que es una PC, una computadora portátil. Pero el día de hoy vamos a hacer este análisis y pues les hablo un poco de mi trayectoria. Soy ingeniero en comunicaciones y electrónica por parte del Instituto Politécnico Nacional, una especialidad en control y automatización, también una especialidad en gestión y liderazgo, y en la parte de lo que es la educación, pues tuvimos la fortuna de estudiar la maestría en competencias educativas. Me apasiona enseñar, me gusta mucho enseñar y sobre todo ver el resultado de que todos los alumnos aprendan. Bueno, eso fue una pequeña reseña, una frase que en lo personal me gusta mucho recordar, es porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y pues con esto vamos a comenzar esta clase magna. Tenemos que el análisis, como se los comenté en un principio, es un análisis con un enfoque hacia una parte más técnica, un análisis que no nos vamos a dejar guiar por lo que comúnmente nos dice el vendedor de computadoras, comúnmente nos dice luego el amigo, nos dice luego el tío, etcétera. Nosotros vamos a hacer un análisis porque como estudiantes de ingeniería o incluso estudiantes universitarios debemos de conocer como tal porque estamos en una modalidad en línea y tenemos que percibir, que observar cuál es la mejor computadora para nuestras actividades. En este caso, la computadora, la PC, es la herramienta por excelencia del ser humano. Y vamos a ver por qué. Algo que comúnmente pasa, y pues tenemos nosotros que considerar algo, es a veces nosotros damos datos técnicos o queremos dar datos muy técnicos y no sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que comúnmente ocurre? Cuando alguien llega con un gabinete y me dice, aquí está mi CPU, y decimos, ah, sí, tu CPU, o ¿qué le pasó a tu CPU? Pero en realidad, el CPU es ¿qué? El procesador, la unidad central de proceso. Bueno, aquí lo subrayamos, lo encasillamos, y la unidad central de proceso es la que denominamos CPU. Pero ¿qué es lo que nosotros decimos cuando mencionamos unidad central del sistema? La unidad central del sistema, como lo podemos ver en la imagen, es lo que nosotros conocemos como el CPU. Entonces estamos acostumbrados incluso a ir a la Plaza de la Computación aquí en la Ciudad de México, muy conocida, la Plaza de la Tecnología, e incluso los vendedores de ahí me dicen, pues te vendo el CPU, te vendo esto, tiene tal velocidad, etcétera. Pero en realidad, como se los mencioné, el CPU es el procesador. Lo que nosotros nos debemos de referir a lo que es la unidad central del sistema es al gabinete y todos los componentes que conlleva dicho gabinete. Uno de ellos es la placa principal o tarjeta madre. También tenemos lo que es, la placa principal, un poquito más abajo, lo que es la unidad central de proceso. Tenemos lo que es el bus de datos, algo que muchos olvidamos o no nos damos cuenta de lo que estamos hablando, la unidad o memoria principal, el disco duro y la fuente de alimentación y los demás componentes. Bueno, esto, o podríamos decir, estos componentes nosotros los vamos a analizar con un enfoque técnico, pero haciendo a un lado luego ese temor, el cual nosotros pues luego tenemos. Por ejemplo, no sé si les ha tocado que
sobre todo las mamás o las personas mayores, no quiero decir que todos, pero de repente dicen, no, es que yo no toco esa computadora porque se va a descomponer, o esa computadora me costó muy cara y entonces mejor que nada más la use alguien que sabe. No, tenemos que abrirnos, romper ese paradigma y decir, ¿sabes qué? Estoy utilizando una computadora, conozco sus componentes y también sé cómo utilizarla. Y uno de los componentes principales que encontramos aquí dentro de una PC, incluso dentro de una computadora portátil o todo dispositivo electrónico que podríamos decir computarizado, es la motherboard o placa base. Como podemos ver en esta imagen que tenemos aquí, la motherboard contiene todas las ranuras, zócalos y localidades donde yo voy a conectar mis diversos dispositivos. Uno de los dispositivos principales a conectar va a ser el procesador. Y ese es el zócalo del procesador. Tenemos que entender que depende del procesador, va a ser su lugar de conexión. También tenemos que ver lo que son las ranuras de memoria RAM y lo que son las ranuras de expansión o PCI. Bueno, esas ranuras de expansión o PCI, nosotros también podemos mejorar las prestaciones de la computadora. Entonces, todos estos detalles que nosotros estamos viendo nos permiten considerar si mi computadora va a ser la ideal para el uso que le voy a dar. Por ejemplo, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, hablan mucho de manejo de redes de computadoras, arquitectura de computadoras, pero también programación. Entonces, esa programación en la cual nosotros utilizamos plataformas de desarrollo, conocida para algunos, y discúlpenme el término técnico, NetBeans, esa plataforma necesita una gran capacidad en sí de desarrollo del procesador. Entonces, como tal, pues bueno, nosotros vamos a hacer un análisis en teoría del procesador, pero debemos de considerar que el conjunto de todos los componentes me va a dar el rendimiento óptimo de mi computadora. El saber qué componente estoy integrando en la misma me va a permitir conocer si va a ser rápida, si va a ser lenta, si me va a servir para esto, si me va a servir para hacer mi tarea, si me va a servir para hacer un diseño, si yo estudio diseño gráfico, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, la placa principal, placa de circuito impreso, una placa electrónica como tal, ahí se alojan todo lo que son los componentes. Ahora, también debemos de entender que se conoce como placa base o placa madre. Ahí en ese detalle debemos de integrar lo que podríamos decir como parte de nuestros componentes. Y como les mencioné, el componente principal es el procesador. Ahí sí es cuando yo le debo de considerar decirle CPU. El CPU es el cerebro de la computadora. Este cerebro de la computadora es el que se va a encargar de hacer los cálculos matemáticos, se va a encargar de ejecutar las órdenes, se va a encargar de manejar los datos. Todo eso en una secuencia bien establecida. Además de que trabaja en conjunto con los demás componentes, el procesador sí es uno de los componentes que me va a definir el rendimiento de la computadora, más no puedo decir que por tener un procesador costoso o tener el mejor procesador del mercado, quiere decir que mi computadora va a ser la más rápida. ¿Por qué? Una de las características que tenemos en el procesador es la velocidad. ¿Cómo se mide la velocidad? ¿Cómo es que yo puedo decir que el procesador es un procesador de alto rendimiento o de mediano rendimiento o de bajo rendimiento? A través de lo que es la velocidad. Si se dan cuenta, muchos de los, podríamos decir, vendedores nos llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Pues yo te vendo un procesador Core i5. O yo te vendo un procesador AMD, por mencionar algunas marcas. Pero este procesador corre a tal, tiene tantos núcleos, y luego nos vamos con la idea de que es un procesador que tiene 5 núcleos, que tiene 4 núcleos, que tiene 10 núcleos, etcétera, y pensamos que eso me va a dar la garantía de rendimiento en mi computadora. Primero debo de considerar la velocidad. 1 hercio
se denomina como una operación por segundo. Aquí lo vemos en la pantalla. Un hercio representa lo que es una operación por segundo. Y tenemos que un megahercio representa 1.000.000 de operaciones por segundo. Y un gigahercio representa 1.000 millones de operaciones por segundo. Entonces, si las computadoras que hay hoy en día tienen procesadores alrededor de los 3 GHz, quiere decir que un procesador puede ejecutar operaciones de cantidades de 3.000 millones en un segundo. Imagínense la capacidad de procesamiento de los procesadores actuales. Entonces empezamos ahí a comparar y empezamos a decir, ok, la velocidad de mi procesador, ¿cuál es? ¿Qué tanto rendimiento me va a dar? Y de ahí partimos para empezar a hacer el análisis paso a paso con los demás componentes de la computadora. Seguimos adelante. Ok, y otra de las cosas que también les quiero comentar es que, bueno, si bien hoy en día hay muchas ofertas en componentes, sí es importante analizar algunas de ellas en cuestión de marcas y también en fiabilidad, podríamos decir, en costo. Las marcas de los microprocesadores de hoy en día tenemos que es la Intel o Intel, con sus diferentes versiones, lo que es Xeon, lo que es Celeron, lo que es el Core i, bastante conocido por todos nosotros, Core i3, Core i5, Core i7, y entonces también tenemos lo que es AMD en sus versiones populares, la serie A y el Ryzen, en el cual es la competencia del Core i7. Por ahí ya hay, si no me equivoco, lo que es un Intel Core i9, o Core i10, que es la mejora con un aumento en su capacidad de procesamiento y en los núcleos que contiene. Entonces, bueno, tenemos estas marcas, pero también hemos visto o hemos escuchado otras marcas de procesadores. ¿Cuáles son? Pues bueno, Oracle, del Sun Spark, Nvidia con su procesador Tegra, lo que es Qualcomm de Snapdragon y lo que es TSMC, lo que son los procesadores A7, A8, A11, etcétera, que tienen los smartphones. Entonces ahí ya empezamos a ver que además de una PC, de una computadora, los dispositivos que hoy en día estamos ocupando, como los smartphones, también tienen procesadores de bastante capacidad, bastante rendimiento. Es algo que nosotros tenemos que considerar en el momento cuando vamos a adquirir una computadora. ¿Por qué? Porque también puedo decir, bueno, es que tengo mi computadora, la uso para esto, pero también tengo mi dispositivo inteligente, tengo lo que es la parte de mi smartphone. Entonces, ¿qué aplicaciones necesito? ¿Qué necesito yo integrar? Bueno, este es en cuestión las marcas de procesadores. En una computadora, en una PC, no podemos decir que hay más marcas más que lo que es Intel y AMD. Ahí entra lo que es la parte de, bueno, es que es mejor Intel, es mejor AMD, es que yo prefiero Intel, es que yo prefiero AMD, y podríamos decir que de acuerdo a la experiencia de algunos expertos, pues cada quien tiene su propia definición. En lo personal yo opto por AMD, pero no porque sea mejor, sino porque el conjunto, cuando integran lo que es la motherboard junto con el procesador AMD, hace un mejor equipo, podríamos decirlo así, y obtenemos un mejor rendimiento. Bueno, eso es prácticamente experiencia propia, y podría alguien decirme, bueno, es que yo manejo un Intel Core i5 y me trabaja perfecto. Adelante, siempre y cuando sabiendo que tenemos una aplicación, un programa específico que desarrollar. A lo mejor alguien viene y me dice, pues mire, es que yo estoy trabajando con lo que es la parte de videojuegos y utilizo una AMD con una tarjeta gráfica. Ok, te va a trabajar muy bien. Y alguien me puede decir, bueno, es que yo hago diseño en AutoCAD y trabajo con un Core i7, perfecto, pero siempre y cuando podamos definir cuál va a ser el tipo de aplicación que vamos a utilizar. Entonces, hay veces que de repente los padres de familia o las personas que utilizan más la computadora en la parte doméstica nos dicen,
Bueno, es que ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que ocurre? ¿Sabes qué es lo que ocurre con la computadora? Que fui a comprarla y me ofrecieron una de 20,000 pesos. Y se la voy a comprar a mi hijo que ya entró a la preparatoria. ¿Ok? Saludas a todos los de Facebook, todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias. De verdad es algo para mí bastante emocionante este momento. Y pues gracias por estar asistiendo, gracias por estar compartiendo esto, y adelante vamos a tener un momento de preguntas para que con toda confianza puedan preguntarme, ¿sabe qué? Es que yo tengo esta computadora, etcétera, y pues adelante. Muchos saludos, por ejemplo, a Liliana, a Charito, gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos, y pues bueno, vamos a continuar. Como les mencionaba, algo muy importante que les decía es que luego el vendedor llega y me dice, mira, te ofrezco esta computadora, cuesta 20,000 pesos, pero tu hijo ya entró a la escuela, tu hijo ya entró a la universidad, va a estudiar Derecho, va a estudiar Contabilidad, necesitas esta computadora. Pero es ahí donde luego compramos computadoras en las cuales su rendimiento queda sobrado y a veces no explotamos al máximo dicha computadora. Y es una inversión. Hoy en día, en México, muchos de los padres lo consideran como una inversión. ¿Por qué? Porque les va a dar un plus al estudio de sus hijos. Entonces, si llegan contigo y te dicen, oye, pues tú estás estudiando en una universidad en línea, ¿qué computadora me recomiendas? Es ahí donde vamos a tener el comentario preciso para todos los que se acerquen a nosotros y nos puedan decir. Y como lo comentaba, bueno, de acuerdo a lo que estábamos viendo del procesador, ¿qué me tengo que fijar? Primero, ya vimos la velocidad, la cual nosotros la podemos marcar como la frecuencia, ¿ok? Pero también tengo que considerar otro aspecto, los núcleos, el número de núcleos, las arquitecturas paralelas. Y me van a decir, ¿qué es eso de arquitecturas paralelas? Se los explico rápidamente. Un procesador tiene una arquitectura paralela porque posee 2 o más núcleos. En este caso es en paralelo. Quiere decir que yo puedo tener un núcleo trabajando al mismo tiempo que otro núcleo. Uno puede estar enfocándose en lo que son los gráficos y otro en los cálculos. Y hoy en día tenemos arquitecturas paralelas de 4, 8 núcleos. Entonces tenemos que es como si tuviéramos mucha gente trabajando. Un ejemplo que yo les doy es, por ejemplo, cuando llega alguien a un taller mecánico y llegan con el mecánico y le dicen, oye, tienes que arreglar mi carro, etcétera, y te dice, bueno, sí, está bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Pues ya empiezan y ya lo empieza a arreglar. Pero ¿qué pasa cuando llegas a un taller donde tienen 2 mecánicos? Entonces, su rendimiento aumenta, ¿verdad? Entonces, el núcleo así es. Mientras un núcleo está trabajando en una cosa, otro núcleo está procesando otra. Y eso me ayuda cuando yo tengo, por ejemplo, aplicaciones de diseño. Entre más núcleos puedo definir y puedo diversificar, por así decirlo, diversificar lo que es el trabajo. Mientras un núcleo puede estar enfocado o 2 núcleos enfocados a un renderizado de imágenes en 3D, otro núcleo puede estar procesando algún archivo de texto. Entonces, entre más núcleos también voy a tener un mejor rendimiento. ¿Ok? Marcamos núcleos. Y una parte que vemos aquí como tal en lo que es la microarquitectura. La microarquitectura. Se dice que Intel tiene la mejor microarquitectura del mercado. Intel, de acuerdo a sus laboratorios, de acuerdo a su proceso para fabricar procesadores, tiene la mejor arquitectura. Quiere decir que puede hacer en un espacio pequeño, puede meter miles de millones de transistores interconectados entre sí para producir este procesador. Entonces, a medida que tenemos un procesador con muchos más componentes internos de manera micro, vamos a tener un mejor procesador. Ojo, también tenemos que tener en cuenta que consume más energía. Entonces, a medida que yo tengo un procesador mucho más veloz,
que tenga un procesador de muchos núcleos y que tiene la mejor microarquitectura, pues voy a consumir más energía. Entonces también debemos de considerar esta parte. Hay los entusiastas de los videojuegos, los gamers, son los que luego muchas veces se enfocan en lo que son este tipo de componente del procesador porque quieren reproducir los videojuegos en 3D, paisajes, gráficos, y debe de ser de manera fluida, no se tiene que alentar el juego, etcétera. Entonces son muy celosos de este tipo de características. Entonces hay toda una industria también para lo que son los gamers en cuestión de componentes y procesadores. También tenemos la gente que se dedica al diseño gráfico, en donde también buscan, cuando se dice renderizar una imagen en 3D, o los arquitectos con el AutoCAD, también buscan optimizar sus procesos. Si al momento de renderizar una imagen en 3D me tardo media hora y con un mejor procesador, un mejor componente como tal, me voy a tardar 15 minutos, puedo acelerar mis procesos e incluso puedo generar un trabajo mucho más eficiente. Entonces debemos de considerar la parte del procesador, sí es el principal, y podríamos decir que el procesador, el rendimiento, tiene que ver con el 60 o 70% del rendimiento, siempre y cuando consideremos los componentes adecuados. ¿Cómo vamos a poder llegar a 100% analizando los demás componentes? Entonces, como les mencionaba, es parte de lo que nosotros debemos de considerar. Siempre van a llegar y te van a decir, es que yo tengo el último procesador del mercado. Ah, perfecto. Pero luego corren sus juegos o luego corren sus programas y de repente se alenta. Y alguien que tiene un procesador un poquito más abajo en costo, o que de repente dice, pues ¿sabes qué? Es que con este me alcanzó, etcétera, y luego corre muchos mejores procesos que el último. ¿Por qué? Porque no nada más trabaja solo el procesador, es un equipo. Entonces, otro de los puntos que tenemos que analizar es el bus de datos. El bus de datos, un circuito que conecta el procesador central con el resto de los componentes de la computadora. Imagínense que llegan a la ciudad y quieren ir al centro de la ciudad. Ciudad de México, para los que conocen, a las 7, 8 de la mañana y quieren ir al centro de la ciudad. ¿Qué va a pasar? Aunque tengan el supercarro deportivo, aunque tengan el carro que corre a 300 kilómetros por hora, no hay paso. Que ya hubo la manifestación, que de repente ya llovió, etcétera, etcétera, y entonces tarda un sinfín de tiempo en llegar a su destino, sobre todo el centro, ¿verdad? Pues los buses los podemos considerar dentro de la computadora como parte de lo que son las vías de comunicación, como si fueran aquellas carreteras, aquellos caminos para llegar a nuestro destino. Pues bueno, el bus de datos es aquel camino que se interconecta con el procesador y los demás componentes para enviar la información. Son canales de datos que interconectan los componentes de la PC, diseñados para transferencias grandes o pequeñas. Es aquí donde debemos de analizar y poner atención, porque muchas veces, lo mencioné y lo vuelvo a repetir, tenemos el mejor procesador, pero resulta que su bus de datos no puede o no tiene la capacidad para transferencias grandes. ¿Y qué es lo que sucede? Que se hace un cuello de botella. Entonces debemos de considerar esto, y como tip, cuando nosotros vamos, y perdón que lo diga, vamos a la Plaza de la Tecnología y nos ofrecen muy buenos equipos aparentemente y dicen, es que este equipo, mira, te salen 4,000 pesos y tiene el mejor procesador, pero ocupan otros componentes que le restan rendimiento. De ahí que viene la famosa o el famoso mito de decir que una computadora ensamblada pues no es funcional, y por eso muchos se van a lo que es computadoras de marca. La única diferencia es que en una computadora de marca alguien consideró estos detalles a conciencia, y en una computadora ensamblada simplemente con que se pueda conectar y funcione y listo. Entonces, pero alguien que puede dedicarse al ensamble de computadoras de una forma profesional puede competir incluso con las mejores marcas del mercado. Considerando esta parte también del bus de datos, multibus
separados por medio de puentes. Es ahí donde vienen unos términos medio, pues podríamos decir escabrosos, cuando dicen North Bridge o South Bridge, lo que es puente norte o puente sur. ¿A qué se refiere con eso? Oye, es que me estás hablando del bus de datos y que hay un puente y que hay un puente sur, etcétera. Vamos a ver a qué se refiere con el puente. Como lo mencioné, tenemos aquí que nuestro procesador va a tener una vía de comunicación con lo que es los demás componentes del mercado. Originalmente, las computadoras venían conectadas así. Tenía mi procesador, tenía mi memoria RAM, tenía mi teclado, mi disco duro, mi pantalla. Y la transferencia de datos no era como tal tan grande. Pero con el tiempo, todas estas partes se empezaron a saturar. Empezaron a saturarse de información, lo que hacía que la computadora se empezara a trabar. Entonces también muchas veces nosotros no consideramos estos aspectos. Por ello, estos buses de datos se interconectan de una forma en la que se separa la parte de lo que es el puente norte. Y ahora sí, ¿qué es mi puente norte? Puente norte va a ser el que me va a decir, mira, yo manejo la parte del procesador, la parte de la memoria RAM y la parte del puerto AGP o PCI Express, que es el video. Y te digo, cuando tú entres a esta vía, le vas a acelerar. Le dice a los datos que vienen del puente sur, que es el BIOS, lo que es las entradas y salidas, lo que es el disco duro, decimos, ok, mira, este dato, cuando entres aquí, tienes que ir a más de 100 kilómetros por hora. De hecho, hay diferencia entre la velocidad de datos que se maneja dentro del bus. Por ello, nosotros debemos de considerar esto. Y puente sur, decimos, bueno, son transferencias pequeñas de datos, los cuales los componentes luego no pueden alcanzar una velocidad más grande. ¿Qué pasaría si no hubiera estos puentes? Si tuviéramos conectado de forma directa, que el procesador se quedaría esperando, a ver, disco duro, ¿a qué horas me mandas el dato que te estoy pidiendo? Lo necesito para procesar la información. A ver, teclado, a ver, puerto USB, etcétera, etcétera. Debemos nosotros de considerar esta parte. Hoy en día, la mayoría de las motherboard vienen contenidas con buses capaces de conectar el procesador y la memoria RAM de una forma mucho más factible, mucho más eficiente. Pero es cuestión de considerar que este tipo de configuraciones se le conoce como bus frontal o frontal side bus. Lo que nosotros tenemos como característica principal. Esta característica, ¿dónde la encuentro? En la motherboard. Entonces, cuando yo llego, le voy a decir cuál es la velocidad a la cual maneja el frontal side bus. Es la misma velocidad a la que funciona mi memoria RAM. A la misma velocidad a la que funciona mi procesador. Y ahorita vamos a ver cuál es esa velocidad. Entonces, no nos olvidemos de lo que es el bus frontal o frontal side bus para que nosotros podamos integrar nuestro análisis, nuestra recomendación de una manera más factible. Sé que son un poquito de términos un poco técnicos, y valga la redundancia en decir poquito técnicos, pero es importante que nosotros tratemos de visualizar esto. Hoy en día la parte tecnológica nos está llenando a una manera abismal, y si nosotros no empezamos a actualizarnos, no empezamos a conocer esta parte, pues vamos a tener complicaciones, vamos a tener después que nos vamos desfasando en cuestión de tecnología y de repente los pequeños ya vienen con otro chip, ya de repente vemos niños que manejan la iPad, la tablet de una manera sorprendente, que incluso dice, ay, ¿cómo le hiciste para hacer eso? Por eso yo les invito a que, pues bueno, tenemos aquí una oportunidad de ampliar nuestro conocimiento y en cualquier momento, si alguno tiene alguna duda referente con esto, con toda confianza, nosotros estamos también para servirles, para ayudarles y para resolver dudas. Bueno, otro de los análisis que vamos a hacer es el de la memoria RAM, memoria ROM y la memoria que comúnmente manejamos dentro de la computadora. Vamos a almacenar información
vamos a tener preparadas las instrucciones y los datos y las tenemos en 3 aspectos. Estos 3 aspectos, ¿cuáles son? 1, la memoria RAM o ROM, que es la memoria principal del sistema. Tenemos lo que es la memoria del disco duro o memoria flash, memoria de almacenamiento. Y tenemos otra, la cual es la memoria caché. Esa memoria caché que por ahí de repente escuchamos es una memoria de intercambio de datos. Pero ¿qué les parece si hacemos un análisis más a profundidad de este tipo de memorias? Recordemos, las memorias también juegan un papel importante y que si bien podrían marcar también gran parte del rendimiento de una computadora, debemos de entender que también depende el tipo de programa que vamos a utilizar, cuánto consumo de memoria o cuánta capacidad de memoria me va a producir. Entonces, para esto, bueno, empezamos con la tan más conocida memoria RAM. Todos decimos, es que memoria RAM, ¿cuánto tiene tu computadora? ¿Cuánta capacidad de memoria RAM tiene? Bueno, primero vamos a definir qué es memoria RAM. Es memoria de acceso aleatorio. Quiere decir que va a estar accesando en continuas veces y va a estar intercambiando datos de forma bastante rápida. Y después es una memoria de lectura-escritura que puede escribir y puede leer todos los datos. Pero algo muy importante que tenemos que considerar es una memoria volátil. Volátil es, si yo la apago, se pierden todos los datos que estén en la memoria. A veces podríamos decir qué ventajas tengo con que sea volátil o por qué le dicen volátil. Yo estoy utilizando la computadora y llevo todo el día trabajando. ¿No les ha pasado que de repente llega un momento en que la computadora ya no quiere trabajar? Es que por mucha capacidad que tenga, muchas veces se va llenando esa memoria y como no hemos apagado la computadora, pues se va saturando. Por eso los fabricantes dicen, tienes un problema, lo primero que te dicen, resetea tu computadora. Y una vez que reseteas tu computadora, dices, otra vez ya está bien rápida. Entonces, tenemos esa parte para definir que la memoria RAM es volátil. Solamente tenemos que entender una cosa. Mientras más use mi computadora, más se va a ir llenando mi memoria RAM. Lógico que si tengo una capacidad como la que puse aquí, que es memoria principal de hasta 16 GB, hay computadoras que tienen 16 GB o hay servidores de computadoras que tienen incluso hasta más, 32, 64 GB, pero entre más capacidad tenga, lógico que mi computadora va a tener más soporte al momento de estar trabajando continuamente. Entonces puedo integrar todos estos procesos. Otro punto que debemos de considerar con la memoria RAM es que cuando yo estoy utilizando un programa, me va a consumir cierta memoria RAM que va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener, vamos aquí al pizarrón para que podamos integrar una imagen, un diagrama. Yo voy a tener lo que es en mi memoria una cierta capacidad. Imaginemos que esta es mi memoria. Cuando yo inicio el sistema operativo, se va a ocupar esta capacidad. Podríamos decir que es 1 GB. Y yo tengo en total 4 GB. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya inicié mi sistema operativo. Ok, y ya todavía tengo 3 GB disponibles de uso, pero empiezo a usar los programas, empiezo a abrir Google Chrome, empiezo a abrir lo que es Word, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a ocupar. Mientras yo tenga la mayor cantidad de programas o aplicaciones funcionando, mi memoria RAM va a empezar a saturarse. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que pasa el tiempo, a medida de que voy utilizando, saturo la memoria y mi computadora se empieza a trabar. Por eso es que cuando ya está lenta la computadora, muchos dicen, pues ponle otra memoria. Y ya vamos y decimos, le compro otra memoria. Ya tengo 8 GB.
pero no me he dado cuenta que a lo mejor mi sistema operativo ya está ocupando mucha memoria y que a lo mejor necesita un mantenimiento en software y ya no necesitaría comprar otra memoria RAM. Entonces, son puntos que debemos de considerar. No todos son componentes, también debemos de analizar la parte del software, ¿ok? Pues bueno, ese es un pequeño paréntesis sobre lo que es la memoria RAM. Entonces, debo de considerar, no debo de utilizar en sí toda la memoria, pues debo de guardar cuidado sobre lo que es la parte del uso de mis aplicaciones. Por eso es que luego hay gente que dice, bueno, vas a usar la computadora, pues no estés viendo videos, haz tu tarea, no estés viendo otras cosas, no entres al Facebook, enfócate, etcétera, etcétera. Pues bueno, es una pequeña recomendación que les podría hacer, ¿no? Para que no se trabe tu computadora, pues si estás trabajando con algún diseño o con alguna tarea y te cuesta trabajo y no se te vaya a trabar, pues haz a un lado un poquito las redes sociales, ¿verdad? Bueno, entonces volvemos al pizarrón, volvemos a la presentación y comúnmente las memorias las conocemos como DDR. A medida que ha pasado el tiempo, pues bueno, fue DDR1, DDR2 y hoy en día DDR3 con 240 contactos. Y tenemos diferentes capacidades. Puede ser de 2 GB, 4 GB, 8 GB o hasta 16 GB. Bueno, esas de 16 GB solo las vemos en estaciones de trabajo. En el mercado encontramos hasta de 8 GB y sí es un costo un poquito alto. Pero comúnmente tenemos 4 GB para lo que es la parte del mercado, la parte de las ventas, etcétera. Y tenemos aquí algo que, si bien les había comentado junto con lo que es el bus de datos, la velocidad a la que trabajan. Hay memorias que pueden trabajar a 400 MHz o hay memorias hasta 1066 MHz. Entonces, es una velocidad que trabajan en el bus de datos. Esta característica tiene que ver con el Frontal Side Bus que vimos hace unos momentos. Y esta característica es la que mi puente norte me permite trabajar de una forma viable, de una forma eficiente, obteniendo el mejor rendimiento. Bueno, esa es la parte de lo que es la memoria RAM. Pero ¿qué otros tipos de memorias tenemos? Lo que es la memoria ROM, memoria de solo lectura, es no volátil, quiere decir que si apago la computadora se queda almacenado lo que se escribió, pero solamente se puede escribir con medios especializados. Hoy en día lo que tenemos dentro de una computadora como memoria ROM son chips de seguridad, donde nosotros podemos almacenar contraseñas. Por ejemplo, la contraseña del sistema, la contraseña principal, se almacena en un chip de memoria ROM y si se nos olvida la contraseña, tache, ya no vamos a poder hacerle ninguna modificación a dicho componente. ¿Por qué? Porque queda almacenado y no se puede quitar, no se puede borrar, simplemente ahí quedaría. Por eso, mucho cuidado cuando integren sus contraseñas. Otro de los puntos que tenemos que ver en cuestión de memoria es el caché o la memoria caché. Forma parte de la tarjeta madre y del procesador. Es una característica primordial del procesador y de la tarjeta madre, la memoria caché. Tenemos caché primario L1, caché secundario L2, no se puede modificar y el L1 es del procesador y el L2 de la motherboard. Esta memoria de intercambio, ¿qué es lo que hace? En lo que llega a los datos directos de la memoria RAM, la memoria caché ya me los tiene listos. Y es como ese ayudante del procesador que dice, mira, ¿sabes qué? Vas a procesar esto, aquí ya están los datos, y el procesador empieza a trabajar y dice, aquí tengo el dato, lo envío, tengo el dato, lo envío, tengo el dato, lo recibo, necesito un dato, lo recibo. Entonces, es la memoria de intercambio de datos que me va a dar un mejor rendimiento. Si no hubiera esta memoria, ¿qué pasaría? Tendría que esperar a que llegaran los datos de la memoria RAM. Entonces, todo esto conlleva un análisis especializado. Me voy a fijar y si ustedes empiezan a revisar qué tipo de procesador tienen, en las características van a ver que dice memoria caché.
El estándar son 4 megabytes. 4 megabytes. Un procesador de alta gama, un Core i7 o un Ryzen, luego tienen hasta 12 megabytes. Aquí me faltó la B. Tienen hasta 12 megabytes. Un procesador, independientemente de su velocidad, que tiene una memoria caché de 2 megabytes, pues va a tener una memoria de intercambio mínima. Entonces va a tardarse un poquito en mandar los datos a la memoria RAM. Por eso es que es una característica de rendimiento. Hay veces que hay procesadores, sobre todo de doble núcleo, pero que nada más tienen 2 megabytes de caché. Y llega alguien y me dice, es que yo tengo uno de un núcleo, pero tiene 12 megabytes de caché y trabaja aparentemente más rápido, pero es porque su memoria de intercambio de datos es mucho más rápida, de mucha más capacidad. ¿Ok? Bueno, esta parte de la memoria también podríamos pasarnos todo el día platicando sobre lo que es la memoria caché, la memoria RAM, pero bueno, esperemos que con esto tengamos los conocimientos suficientes o el criterio bien establecido para poder definir sobre la compra o recomendación o análisis de una computadora. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. La memoria flash, la que conocemos todos, mi USB o un disco duro de estado sólido, tiene más bien una capacidad variable, puede ser de 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, o los discos duros de estado sólido, 128 GB, 256 GB, etc. Y también tenemos la característica, que es una variante de las memorias EEPROM o memorias ROM. Es una evolución, quiere decir que se puede sobreescribir, pero tiene un número determinado de veces. La memoria flash que usamos comúnmente como almacenamiento tiene un número determinado de veces, de ahí depende la calidad y la marca. Puede ser de 10,000 veces hasta 1,000,000 de veces. No sé si les ha pasado que luego tienen una USB y de repente les dice protegida contra escritura. Y dicen, pues ¿qué pasó? Ya no puedo guardar nada, no puedo borrar nada, porque llegaron al número de veces permitidas que pueden sobreescribir dicha memoria. Por eso debemos de considerar eso. Sí, hay veces que las encontramos en el metro o en la tiendita de la esquina y de repente decimos, bueno, pues es que ya la necesito y etcétera, y es donde guardo muchos archivos importantes. Sí, hay que tomar en cuenta la calidad y la marca en este tipo de dispositivos. Pasando rápidamente a lo que es el disco duro, pues tenemos lo que es la parte de almacenamiento ya a manera global. El almacenamiento principal, hoy en día vemos discos duros hasta de 2 terabytes, solamente aquí hay que considerar un pequeño detalle. A más grande o a mayor capacidad de almacenamiento, más delicado va a ser tu disco duro, porque es un mismo, podríamos decir un mismo tamaño en cuestión de discos. Es de donde se genera todo esto de almacenamiento, es un almacenamiento electromagnético, pero a medida de que nosotros tenemos un dispositivo con mucha mayor capacidad, las medidas internas que podemos ver, por ejemplo aquí, todo lo que conlleva la parte del manejo interno de datos se vuelve mucho más preciso y entonces más susceptible a daños. Es muy común encontrar personas que tienen un disco duro de 250 gigabytes que les ha durado por mucho tiempo, a que alguien llegue y me diga, yo tengo 5 años con un disco duro de 1 terabyte. Son más susceptibles a dañarse. ¿Por qué? Por la arquitectura interna, por la forma en que los ensamblan, que es mucho más preciso y necesita mucho más, digamos que cuidado en el manejo de esos componentes. También llegamos a los puertos, a las ranuras de expansión. Lo que ahí podemos hacer dentro de una computadora es mejorar las prestaciones de la computadora. Podemos instalar componentes adicionales en lo que es la parte de los puertos o ranuras de expansión. Tenemos lo que es la tarjeta de sonido. Hay quienes dicen, bueno, pero si mi computadora ya tiene el sonido integrado,
pero hay entusiastas del sonido, luego DJs, etcétera, y dicen, no, yo le quiero poner una tarjeta que tenga una mucho mejor fidelidad, que me pueda dar fidelidad y una amplitud estéreo 5.1, y luego se queda uno y dice, ¿qué es eso de 5.1? Ah, pues que puedo tener un teatro en casa y en una bocina se puede escuchar al tigre, en otra bocina se puede escuchar al elefante, en otras bocinas se escucha al león, etcétera, etcétera. Entonces son tarjetas luego especializadas dependiendo del uso que uno les quiere dar, o tarjetas de video, en este caso PCI Express, o tarjetas de red que me manejan una mejor transferencia de datos, o puertos USB para tener muchas más memorias o mucho más dispositivos, cámaras web, etcétera, y dispositivos con propósito específico. Toda computadora tiene sus ranuras de conexión para expandirse de la manera que el usuario quiere. Tengo mejor capacidad de expansión, por así decirlo, en cuestión de una PC de escritorio, en comparación con una laptop, pero también las laptops tienen zonas donde se puede ampliar, por ejemplo, lo que es la PCMIA, donde se podía integrar algún otro puerto, y hoy en día pues ya tenemos todo lo que es los puertos USB 3.0 de mayor velocidad. Bueno, estos son los puertos, y otro de los puntos importantes dentro de una computadora es la fuente de alimentación eléctrica. Algo que luego decimos, ¿eso qué tiene que ver? Esto nosotros debemos de analizar cuántos dispositivos tenemos en nuestra computadora y así poder definir de cuánto valor va a ser nuestra fuente. Sabemos que la potencia eléctrica se mide en watts. No voy a entrar en detalles técnicos, nada más para entender este punto. Cuando nosotros tenemos un foco de 100 watts, bueno, ya están descontinuados, un foco de 20 watts, por así decirlo, pues tenemos que me tiene un consumo. Entonces, si yo sobrepaso ese consumo de 20 watts, pues el foco simplemente puede reventarse. Ahora, si yo no le proveo esos 20 watts a mi foco, no va a prender. Entonces, necesita ese consumo. Las fuentes de alimentación eléctrica siempre van por un wattaje. El procesador me consume unos 10 watts. ¿Qué más tenemos? Lo que es la tarjeta madre me consume unos 20 watts. Y así voy sumando todos los componentes que tengo dentro de mi computadora y me encuentro que necesito una fuente de 300 watts haciendo la suma. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues es que yo la fuente que le compré para ahorrarme o para reemplazar la que se me descompuso o la que me ofrecieron en la plaza, etcétera, es de 250 watts. Pues va a estar funcionando, sí, pero a medida que pasa el tiempo se va a sobrecalentar y entonces va a quemarse. Y luego ya no prende mi computadora. Algo que también pasa, por ejemplo, con los cargadores de las laptops, es un punto importante a considerar. Somos muy dados a que de repente se me olvidó mi cargador y luego digo, pues préstame el tuyo, en fin es la misma entrada, ¿qué marca es? Ah, es Toshiba, ah, es esto, ah, bueno, ok, préstamelo, pero no nos fijamos que tiene una cantidad, un consumo de energía. Y luego metemos un cargador y decimos, pues mi batería, tampoco revisamos y decimos, pues mi batería necesita un cargador de 60 watts. Y mi amigo me prestó uno que da 120. ¿Qué le va a pasar a la batería? Pues se va a quemar y de repente digo, pues ya no funcionó mi batería, ya no carga si no la tengo conectada, porque ya sobrepasé la parte de lo que es la capacidad de energía. Entonces, sí es importante considerar que si tengo mi laptop, debo de considerar el detalle de la fuente de energía. Pues bueno, en general, esto es lo que nosotros consideramos en cuestión de componentes. Y vamos a pasar ahora sí a las preguntas y comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, pues podemos resolverla, ¿ok? En el momento. Aquí nos pregunta Miguel Roset, si me decido por medios audiovisuales de exigencia gráfica robusta
que necesitaría para trabajar eficientemente sin que mi computadora se alente ni se cierren los programas, cosa constante en mi labor, ¿ok? ¿Qué recomendación podríamos dar? 1. Necesitas en primera mantenimiento de lo que es el software, ver cuánta memoria, vamos a escribirlo rápidamente aquí, cuánta memoria tengo, ¿ok? ¿Cuáles son los requerimientos de mi software que yo estoy utilizando? Y cuánto yo tengo libre. Si veo y digo, es que el software me está ocupando casi toda mi memoria RAM y cuando empiezo a exigirle se va a saturar, entonces sí necesito otra RAM. Pero si puedo decir, ¿sabes qué? Es que ya revisé y lo que pasa es que mi programa de antivirus me estaba ocupando mucha memoria y ya lo configuré de forma adecuada o cambié de programa antivirus por uno que no me ocupe tanta memoria, por poner un ejemplo, ya tengo libre la memoria. Entonces, por eso se recomienda primero revisar lo que es el uso de la memoria RAM y después ya procedemos a decir si compro otra RAM o si en dado caso necesitaría ya cambiar de computadora, considerando ya un procesador de más núcleos, considerando una memoria RAM o una capacidad de memoria RAM más adecuada, una tarjeta gráfica, etcétera. ¿Ok? Bueno, otra pregunta, dice, tengo una duda, nos pregunta Liliana, ¿de qué manera puedo recuperar archivos de una memoria SD formateada? Bueno, por ahí hay herramientas en el web, hay un programa de libre acceso que se llama Recuba. Ese programa lo que hace es que accesa a la memoria SD y te empieza a extraer los datos que fueron formateados. Solo considera una cosa, este programa, bueno, Recuba, te maneja no el nombre del archivo como tal, te empieza a sacar el código del archivo. Por ejemplo, vas a ver archivos que se llaman como números, entonces si te identifica la extensión, por ejemplo, del documento o de la imagen, pero pues tú vas a tener que abrir archivo por archivo. Esa es la manera en la que se recuperan los datos con programas que pueden accesar a la parte interna de la memoria que ya fue formateada. ¿Ok? Otra pregunta. Ok, bueno, pues me dio mucho gusto haber compartido con ustedes esta presentación, esta clase magna. La verdad para mí es una gran experiencia. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les agradezco el hecho de que hayan atendido esta invitación y espero en un futuro pues seguir integrando todo este tipo de conocimiento en beneficio de lo que es una computadora bien analizada. Muchas gracias y que pasen un excelente día. Hasta luego.